¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hacer un recorrido por una vida muy, muy interesante. Tengo aquí en el estudio, y de antemano le agradezco que nos regale unos minutos, Erika Kaiser. Erika, muchísimas bienvenida. gracias Muchas por gracias. invitarme. A ver, usted seguramente se va a preguntar, y bueno, ¿quién es Erika Kaiser? Platícanos. ¿Quién es Erika Kaiser? Kaiser. Erika Kaiser es triatleta trasplantada de riñón, comunicadora y speaker. Triatleta trasplantada de riñón, entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Tengo lupus, soy paciente de lupus. Platícanos qué es el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune donde existe una sobreproducción de autoanticuerpos. Entonces, lo que sucede es que a ti, tu sistema inmunológico te protege de cualquier antígeno, de cualquier cosa ajena a tu cuerpo. Y sin embargo, yo tengo una descodificación y una sobreproducción de estos anticuerpos, entonces me atacan a mí misma. El lupus tiene diferentes comportamientos, pero en mi caso se fue directamente al riñón. Y bueno, cuando descubren que estoy enferma, resulta que llevaba más de 5 años enferma. Este diagnóstico lo tuve a los 20 años y me dieron 2 meses de vida. Estaba muy agresivo el lupus. Entonces comienzan con un panorama únicamente de 2 meses. Y yo creo que eso fue una de las cosas principales que hizo cambiar mi vida entera, ¿no? Yo creo que desde el principio había 2 escenarios muy claros. Era estar en una cajita de cristal donde no me diera el sol, donde no consumiera sodio, donde no tuviera ningún novio que me rompiera el corazón. Y a los 20 años. Además. Y la otra, pues, era ser Erika, ¿no? Y Erika, no te estoy diciendo tal vez que Erika no se iba a cuidar o no iba a ser responsable de eso. Pero que va a vivir. Pero que iba a vivir, exactamente. ¿Y cómo lo logras? O sea, ¿esto fue a los 20 años? A los 20 años. ¿Y hace cuánto que pasó eso? Me estás preguntando mi edad. Me está preguntando muy educadamente mi edad. Hace 9 años. Tengo Fíjate 29 años. Y te daban 2 meses de vida. Salieron un poquito mal los cálculos, ¿no? Ok, pero a ver, del momento en que te diagnostican y te dicen te quedan 2 meses de vida, pues empieza una lucha. Una lucha de Erika por encontrar una salida. Por querer vivir. Por querer vivir. Por querer aferrarse a Erika. ¿Y esa lucha cuánto tiempo? Yo creo que no sé si la palabra indicada es lucha, ¿no? Yo creo que lo primero es ser consciente de lo que tienes. Y tal vez a los 20 años no es tan fácil, ¿no? Pero lo que he entendido es que yo tenía una preparación previa para poder recibir ese momento, y es cuando te digo, se plantean estos 2 escenarios y lo que vas a decidir tú. Una cosa es lo que tú decidas y otra cosa es lo que le está pasando a tu cuerpo. Una cosa es que hay un desgaste, que tienes una enfermedad y que junto con esta enfermedad pues descubren que tengo insuficiencia renal. Entonces, esto es crónico degenerativo. Independientemente de que yo pudiera tener muy buena actitud, esto estaba sucediendo en mi cuerpo. Entonces, yo creo que lo primero es superar esos 2 meses y darnos cuenta que no eran 2 meses. Y es empezar a tomar armas en el asunto. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a investigar, empiezas a tener información y cosas muy básicas, desde lo que comes. Porque cuando llega un diagnóstico de estos, de repente te dicen, oye, no puedes consumir plátano, manzana. Y te encanta. No, pero además tú pensarías que eso es bueno, claro, que eso es sano, ¿no? Las creencias que todos tenemos. Pero ¿qué pasa cuando no estamos bien informados y cuando no tenemos realmente la información correcta? Pero tú sabes, ¿qué pasa? Pues que tiene potasio. El plátano tiene potasio. El jitomate, la naranja. Entonces, cosas que podrían ser saludables, para mí en ese momento no lo eran. Entonces, empezar desde tu alimentación, tus medicinas, pero sobre todo, y lo más importante, yo creo que es un cuidado integral, donde no es nada más dormir bien, ir al médico, no, sino que es todo y la parte también emocional y las cosas que estás pensando. Ahora, dentro de todo esto que nos platicas, había un tratamiento médico. Claro. Un tratamiento muy agresivo de cortisona, de inmunosupresores, que lo que hacen es que bajan tu sistema inmunológico para que no te ataque, porque eso es lo que hace la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Te quedas sin defensas. Entonces, podría ser parecido a un paciente que tiene VIH. Así es. No tiene el sistema para defenderse, lo que te deja expuesto a muchas otras enfermedades. Este tratamiento, esta forma de vida, ¿cuánto tiempo te llevó? Todavía. Todavía. Y voy a estar inmunosuprimida toda la vida. Pero ha cambiado tu condición. Claro, porque además eso, tú me estás preguntando del tratamiento. Yo te digo, sí tomé ese tratamiento, pero sin embargo, yo no me siento una persona con defensas bajas. Claro. ¿No? Llevo una vida de lo más normal posible.
lo que yo pueda hacer. No, bueno, triatleta, perdóname, Me eso no es pasé normal. un poquito de Ajá. normal, pero a lo que voy es, el tratamiento inmunosupresor lo que hace es que baja tu sistema inmunológico, te deja expuesto, pero también es muy importante que he tenido la experiencia de poder vivirlo y compartirlo con otras personas que también están inmunosuprimidas. Y tú lo que ves es que la gran mayoría de estas personas viven con mucho miedo. Viven con miedo a que les dé gripa, a que les dé cosas muy básicas, pero si no tienes cómo te defienda tu cuerpo, ¿qué haces? ¿No? Entonces, yo creo que por eso también, nuevamente, es esta parte de un cuidado integral, porque tal vez no tienes tu sistema inmunológico tan fuerte por las medicaciones, pero sí que puedes echarle una mano con la nutrición, sí que puedes ayudarlo haciendo ejercicio, porque vas a tener mejor calidad de vida. Entonces, es ver un panorama mucho más completo. Así es. Ahora, yo insisto con esta pregunta, Erika, porque yo te veo muy bien. Medallista 2 veces en triatlón, en los Juegos Olímpicos especiales, sí, por supuesto, que ahora nos platicarás en qué consiste esa especialidad, pero te veo muy bien. Han pasado ya 9 años y te veo rozagante. Como si no pasara, ¿no? Como si no pasara Como si nada. no pasara. Ujú. Yo creo que es muy importante que, claro, te estoy contando todo lo que hago para estar bien. Pero para estar bien es porque tuviste que haber estado mal o porque conocemos la diferencia entre estar bien y estar mal, ¿cierto? Yo no te voy a decir que toda esta historia de Erika quiere vivir ha sido maravillosa. Sin embargo, mi perspectiva ha tenido que ser esa para que me vaya bien. Y lo que te quiero decir es, hay situaciones en la vida de todos, que no tiene que ser una enfermedad, no tiene que ser lupus, pueden ser millones de cosas. Sí, claro. Pero pasa con la perspectiva y pasa cómo tomamos las cosas. Si yo vengo con esta misma historia, con otra actitud, me vas a ver mal. Pero yo no te estoy hablando de que mi vida es maravillosa y de que todo ha sido perfecto y color de rosa, ¿eh? Yo te estoy hablando que dentro de ese diagnóstico, a mí me dijeron, tienes 2 meses de vida, donde mi papá no puede y sale corriendo, donde yo no tengo un seguro y tengo que hacer una campaña de recaudación de fondos para poder juntar el dinero para mi operación, donde hubo gente que no pudo aguantar esto y que se fue. ¿Quieres? Yo te puedo contar Esa parte esta es muy historia. dura, ¿eh? Claro. Esa parte es Pero muy dura. toda esta parte dura y todas estas ¿Te cosas fortaleció? me ha dado lo mejor. Es que si tú hoy me preguntas, Erika, ¿podrías escoger no tener este lupus, este riñón? No, yo vuelvo a escoger esta vida. Ahora, con el lupus está este tema, pero ya cuando te ataca el riñón, la única solución, así a mi poco entender, es un cambio, un trasplante. Un trasplante. Y el tema de la donación no es fácil en México. ¿Cómo lo logras? Realmente la estrella de esta historia es Gaby, mi amiga Gaby, que gracias a ella pues estoy aquí y estoy así de bien. Efectivamente en México el tema de la donación de órganos está muy atrasado. Vamos muy, muy atrás de muchos países, donde el que dona órganos es el raro. Cuando en otros lugares como en España, que es el país número 1 en donación de órganos, el raro es quien no los dona, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando está el diagnóstico, la verdad que después de los 2 meses la empiezo a librar, tuve ciertas recaídas donde tuve que estar en quimioterapia, en otro tipo de tratamientos, pero sin embargo, gracias a Dios, salí adelante. Hasta los 25 años, que me dijeron, Erika, ya hicimos todo lo que tú quisiste, ya te Ya no hay saliste más. ya, necesitas un trasplante y vas a tener que entrar a diálisis. Y eso era lo peor que me podía pasar. En ese momento, fíjate, porque además, ¿cómo ha cambiado la vida? Claro. Pero yo en ese momento yo lo veía como lo peor del mundo. ¿Cómo iba a estar yo en hemodiálisis? Erika no es esa. Erika no puede estar quieta. Pasiva. No puede estar dependiendo de una máquina. Pero pues esa era la situación. Entonces, Erika se necesita un trasplante. Y yo, pues trasplantenme. Sí, nada más Pues que hay no una es así. lista de espera. Una lista de espera, cómo se paga esto, cómo vas a tener... Una cosa es que además consigas entrar a la lista de espera, pero gracias a Dios lo mío fue una donación Directa. Sí, de mi amiga Gabriela. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? ¿Le has preguntado a Gabriela? claro, y además hay muchísimo material donde Gaby platica por qué, ¿no? Ajá. Realmente fue una cosa muy... ¿Qué es lo básico? ¿Cómo te dirías? Si tú necesitaras un trasplante, ¿qué es lo primero que piensas?
Pago lo que sea. Pago, pero ¿quién te lo va a dar? No, bueno, ahí empiezan los problemas. ¿Pero qué piensas? Yo te digo, si ahorita te pregunto, necesitas un trasplante, ¿quién podría darte un riñón? ¿Un familiar? Un familiar. Eso es lo primero que pensamos. Pero ¿qué pasa cuando inclusive... Ya me está entrevistando. A veces, entre familiares no se puede. A veces entre familiares no son se compatibles. puede. Claro. Entonces, no está asegurado esto, ¿no? Que sería la vía más fácil, porque de otra forma entran los miedos, lo natural. Porque fue lo que pensaste, tu familia. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento mis papás ya no eran candidatos por la edad. Por la edad. Lo mejor en mi caso, que además yo ya traía una enfermedad importante, era que fuera una persona relativamente también cercana a mi edad, ¿no? Una persona que fuera sana, tal. Entonces, ¿en quién pensamos? Mis hermanos. Mi hermano Alex dice desde el principio, no, yo no. Y me haces estas caras, pero no. No, es que es duro. Además, claro, es duro, pero hoy lo entiendo. Pero te digo, y es válido. Entran los miedos y entran los prejuicios. Muchas cosas, porque además, yo te estoy platicando esto, pero pongámonos en el ejemplo de decir, tú eres un padre de familia, tiene 2 hijos, uno de tus hijos necesita un riñón, el otro es sano, que no va a pasar, el otro es sano, pero este le puede dar el riñón a este. Pero están tus 2 hijos de por medio. Y entonces inclusive tú te lo vas a pensar y tú vas a decir, híjole, mi otro hijo que está perfectamente sano en otro... ¿Por qué? Qué complicado, ¿no? Sí, porque claro. al mismo tiempo tú dirías, es lo normal, es lo natural, pero... Pero aquí es donde entra, y lo platicábamos un poquito antes de entrar a la entrevista, entra el estar bien informados. El que a ti te quiten un riñón no te sentencia a la muerte. Exactamente, pero ¿cuántas personas saben eso? Exacto. Por eso es y esa es la tarea, y por eso estamos aquí. Ese es el tema. Porque realmente es, en ese momento, primero, pues pensamos en los familiares. Habrá personas que no. Mi hermana dijo que sí. Mi hermana dijo, yo te lo doy. Pero mi hermana no tenía la mayoría de edad. Y en 2 meses cumplía 18 años. Pero yo ya no tenía 2 meses. Entonces, ahí otra parte importante. Por una cuestión legal, que es el tema de la mayoría de edad, no se puede. No se puede. Entonces, van pasando estas cosas, ¿no? Ahora, otro requerimiento muy importante, un protocolo de trasplante. Un protocolo de trasplante es todo lo que tiene que pasar antes de un trasplante. Y entonces, antes de un trasplante, cuando ya hay una candidata que dice, yo puedo donar, donde lo primero y más importante es el tipo de sangre. ¿Qué tipo de sangre tienes? Entonces, a partir de eso, pero ahí viene lo en serio. Porque una cosa, eso es mínimo. Hay que ver si realmente Gaby está en las mejores condiciones para hacerlo. Pero además hay que ver si mi cuerpo genera anticuerpos contra los de Gaby. Entonces se hacen las pruebas de histocompatibilidad. Y con eso pueden medir qué tanto. Ahora, con todo esto, no está asegurado que vaya a salir bien. Y todo eso lleva tiempo, iba corriendo el tiempo. Claro. ¿Y qué es lo normal? Lo normal en México es que un protocolo de trasplante dure de 8 meses a 1 año. Yo te estoy contando que yo no tenía ni 2 meses. Ni 2 meses. ¿Qué pasa entonces? Gracias a Dios fui muy afortunada y en nutrición toda la vida me han apoyado y mi trasplante se fue más rápido, ¿no? Entonces empieza el protocolo. Y aquí el protocolo, ¿qué pensarías? ¿A quién están cuidando? ¿A Erika o a Gaby? No, bueno, están cuidando a Gaby. A Gaby. Porque es la que está sana. Nos están cuidando a las dos, pero por supuesto que lo que es primordial es realmente ver si merece la pena que Gaby haga esto. Y si Gaby está lista para poder hacer esto y si no va a tener más repercusiones más adelante, ¿no? Entonces, un protocolo de trasplante va desde el dentista. O sea, ¿tú te vas a imaginar eso? ¿Por qué? A mí no me querían operar de repente porque resulta que hace mucho había tenido una caries de niña tal. Pues no, eso puede ser un foco de infección. Entonces, como te van a inmunosuprimir todavía más, pues puede generarse algo malo. Entonces, tienen que checarte toda, pero también tienen que checar a Gaby. Y son los gastros, y son los cardiólogos, Y el último filtro, los psiquiatras. ¿Tú te ibas a imaginar eso? ¿Cómo vas a quedar? ¿O no? ¿O Gaby? ¿Tú estás consciente de lo que estás haciendo? Sí, por eso. Tú realmente... ¿Cómo vas a enfrentar una pérdida? Claro, es una pérdida. Así es. Y al mismo tiempo, aquí puede haber, fíjate, eran situaciones muy, muy particulares, donde estábamos Gaby y yo con la psiquiatra. Y entonces la psiquiatra nos decía, mire, niñas, ese riñón ya es de Erika. Erika, nada de estar cuidando a Gaby. Gaby, nada de que estás cuidando el riñón que está en Erika. Tu riñón. Oigan, y si se pelean,
No, no vayan a decirme que por favor que le... Regrésame mi te riñón. ríes, te ríes. Sí, claro. Bueno, pues yo me reía, Gaby se reía y la doctora sí. No, no se rían. Es en serio. Es en serio. Esto pasa, porque esto pasa en México. Y esto pasa por la desinformación. Entonces hay gente que piensa que además de todo le vas a poder regresar el riñón. No. Y son situaciones que Gaby y yo en ese momento decíamos, mira, no nos va a pasar nada de eso, estamos conscientes, no hay dinero de por medio, ¿no? O sea, hay muchas cosas detrás de todo esto. Claro. Y entonces hasta que ellos no dan el visto bueno, si ellos dicen no, va para atrás, ¿eh? No importa que ya se haya hecho todo. Y si lo ellos dieron dicen que no. en la rayita. Fue lo último, además, claro. Claro, pero esto tiene que ser tan cuidadoso, son tan profesionales, porque no pueden exponer la vida de nadie. Y que realmente esto merezca la pena. ¿Qué tienen que ver? Si Erika realmente va a cuidar el riñón, porque como vean que Erika es una niña... Es como una adopción. Claro. Es como una adopción. Tienen que ver que lo vas a cuidar bien. Vamos a hacer una pausa, Erika, y regresamos porque todavía mucho que platicar de Erika y del tema de donación de órganos, que ese es el meollo de Expedientes TVC. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con Erika Kaiser. Ahora sí lo dije bien. Vas mejor. Voy mejor. Hablando de todo esto, bueno, estábamos ya en la parte final del trasplante que te regala, de la donación que te hace tu amiga Gaby. Llega el momento, hacen el trasplante y luego... Luego, exactamente. Y luego, ¿qué viene después de todo esto? Lo más importante. Porque las personas piensan que tú recibes un trasplante y ya está. No. Ahora es cuidar de ese injerto y es cuando se viene en serio. Porque en cualquier momento lo puedes rechazar. Entonces, el periodo definido más o menos es de 1 año. Pero lo que sucede es que tú sales del hospital y entonces tienes que ir diario al hospital durante 1 mes. El segundo mes vas un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Tercer mes vas cada 3 días. ¿Y para el caso de Gabriela? No, Gaby no. Y eso es una de las cosas más importantes, el poder decir que Gaby vive una vida. El otro día me decían, ¿Gaby vive una vida normal? No, Gaby no vive una vida normal. Gaby vive una vida mucho mejor que normal. Porque Gaby, además, esto que le deja a Gaby como ser humano, ¿no? Te enriquece. Claro, pero Gaby no tiene ni que tomar medicinas. Gaby va a checarse 1 vez al año, como todos deberíamos de hacerlo. No necesitas ningún padecimiento. Así es. Gaby puede comer perfecto, Gaby puede tomar, Gaby puede hacer lo que ella quiera. Lo que ella quiere y ella decida. Que las sugerencias son las mismas sugerencias que yo te doy a ti sin un trasplante. Cuídate, come bien, duerme bien, no vicios. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar eso, porque Gaby pudo hacerlo, Gaby está perfecta y lo pueden hacer más personas. Ahora, sí que es una segunda etapa, hablar de la donación en vida. Vámonos a lo más básico, donación cadavérica. Justo es lo que quería yo tocar, porque hay 2 tipos de donaciones. En vida, que en algunos momentos puede ser mucho más fácil, claro, si tú lo decides. Y la otra es la cadavérica, que es, me imagino también, los que entran a la lista de espera. No sé si ponerlo como más fácil o no más fácil. Son totalmente distintas, pero lo que sí es que debería de ser lo natural y lo normal, que cuando una persona muere, pues pueda dar sus órganos, porque puede salvar a más de 7 vidas. ¿Por qué en México, cuando iniciamos esta charla, Erika, dijiste, estamos muy atrasados? ¿Por qué? Porque las personas no lo ven como algo normal, porque existen muchos mitos alrededor de esto que hacen que las personas se queden muy atrás de poder decir yo soy donador de órganos. Ni siquiera te estoy hablando de ser donador de órganos en vida, sino cadavérico. ¿Qué es lo que pasa? La gente no sabe cómo hacerse donador, no sabe qué va a pasar, qué es lo que sucede. Si tú quieres ser donador de vida, basta con decir yo quiero ser donador de órganos. Espérame, ahí va lo platicaba yo en el corte. Tú puedes decidirlo, pero ya muerto, no falta quien diga no. Tu mujer, tu mamá, porque tal vez, además, tu madre estuvo en una generación totalmente distinta. Entonces, tal vez se pueden meter temas religiosos, se pueden meter creencias de decir, no, yo no lo vayan a cortar, no le vayan a hacer. Son cosas que no.
pero es por falta de información en México. Lo que tenemos que hacer es justamente eso, fomentar esa información, que las personas sepan cómo pueden hacerse donadores y que además pueden llevar, si es en vida, pueden llevar una vida perfectamente normal. Y las grandes consecuencias que puede traer todo esto, ¿no? El impacto. Gracias a Dios, Gaby me dio esta segunda oportunidad de vida y el día de hoy velo así. Bueno, pues sí soy conferencista, sí soy conductora, sí soy triatleta, pero no importa, estoy viva, no importa lo que me dedique. Realmente estoy viva y es pero gracias además a estás eso. haciendo una labor, ¿sí? De tratar de hacer conciencia, de informar a la gente, a nuestro auditorio, de lo que se puede y se debe de hacer y cómo hacerlo. Claro. Hoy, yo me acuerdo desde hace algunos años, había unas tarjetitas que las podías cargar en la cartera y decía yo quiero ser donador La y ta. licencia. Pero finalmente es un papel que se pierde, que nadie toma en cuenta, que a lo mejor no lo ven como oficial. Exacto. Por eso es tan importante hacerlo oficial, hacerlo legal, hacerlo de tener un registro realmente que se respete, pero que también exista la cultura de entrar a esa base de datos y de registrarse y de decir, yo soy donador, no importa lo que piense nadie. ¿Cuál base de datos? Platícanos. La base de datos de los trasplantes, ¿no? Lo que hace el Senatra. Pero entonces, ¿cuántas personas tienen la cultura de entrar, de ir al Senatra y poner eso? Bueno, de entrada que conozcan el Senatra. De entrada. Entonces, de entrada, autoridades, ¿qué tenemos que hacer para dar a conocer estas instancias que existen en nuestro país? Porque sí existen. Y si no, las autoridades, nosotros mismos Claro. a ver, me meto a internet, busco Senatra y me documento. Y me documento. ¿Y cuántas fundaciones hay? ¿De verdad tienes idea de cuántas fundaciones hay del riñón, de hemodiálisis, de donación de órganos, que promueven la donación de órganos? Acercarte a cualquiera de estas fundaciones, ellos te pueden asesorar y te pueden decir dónde puedes registrarte para que seas un donador de órganos, ¿no? Yo creo que es una cosa muy importante, tal cual dijiste. Ni siquiera es voltear a ver a los demás, te tienes que voltear a ver a ti mismo y decir, está en mí el poder decidir y el hacer algo porque esto puede tener un impacto en la vida de alguien más. Y tú ya no estás. O sea, siempre ponemos el ejemplo de tener unos carrazos, lo máximo, te tengo 7 Maseratis aquí, son lo máximo y de repente te digo, ¿qué crees? Los voy a enterrar. Sí. Vas a decir que estoy loca, ¿no? Sí. Es decir, estás loca, se van a echar a perder, no sirven de nada. Déjaselos a alguien. Sí, herédamelos. Claro. Herédamelos, ¿no? Claro. Es exactamente lo mismo. Tú le estás dando un valor a estos coches de ultralujo y qué es lo que está pasando cuando tú estás enterrando los órganos que le pueden cambiar y darle vida a otro ser humano. A ver, si entro a Senatra, ahí hay un espacio específico para donadores, un registro. Y queda abierto para cualquier persona. Sí. ¿Sí? Sí. Regularmente son donaciones cadavéricas. Sí. Ahí. Ahora, si tú quieres ser un donador vivo, ¿qué es lo que sucede? Gracias a Dios también, actualmente con las redes sociales tenemos muchas maneras de ayudar. Y hay muchas personas que exponen estos casos y que dicen, necesito un órgano. Y hay casos de personas que no están ni relacionadas y que un día despertaron y dijeron, yo quiero dar un riñón. Y los hay. Y hay casos que son totalmente exitosos. Sin embargo, esto tiene que ver con que las personas decidan y quieran ser donadores de órganos. No, bueno, pues ahí está el tema, pero si tomamos, yo le decía al inicio de este espacio, vamos a conocer una historia de vida. A ver, con lupus. ¿El lupus sigue? Yo digo que no. Bueno. Pero ese es mi mecanismo de defensa. ¿No? Ok, insuficiencia renal, trasplante de riñón. Y uno diría, bueno, pues esta mujer debe de estar entre algodones y no moviéndose. Y no, esta mujer es triatleta, mexicana, ahí lo dice muy orgullosamente. Claro, ¿no? Que sí. Y medallista en Juegos Olímpicos, estos Juegos World Transplant Games. Así es. Los Juegos Olímpicos de los trasplantados se podría traducir. Así es. ¿En qué consiste? Cuando fue el tema de lo de mi trasplante y que te comentaba que no tenía seguro, hicimos una campaña que se llamó Erika quiere vivir y es una campaña de crowdfunding donde tuve la suerte de tener un gran equipo de trabajo donde lo que hicimos fue juntar todos los recursos para esto. Esta campaña además se hizo pues importante en otros lugares y sobre todo en España y es donde generó una red de amigos
que tienen trasplantes, que no tienen trasplantes, que tienen lupus, que tienen esto, que tienen el otro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes este tipo de gente que te encuentra en las redes, te escribes para decir, oye, ¿tú qué comes? Oye, ¿tú qué te tomas? Oye, ¿tú qué haces? Es que yo te veo que estás bien. Pasarse es que, tips. No, sí, claro. Y entonces se crea esta comunidad. Claro. Y esta comunidad, y sobre todo la comunidad española, son los que me dicen, Erika, ¿por qué no vienes a los Juegos Olímpicos para trasplantados? Y yo, ¿los qué? Porque la gente ni siquiera sabe. Seguramente usted también se está enterando que existen estos juegos. Y es justamente que son unos juegos mundiales donde van personas que tienen algún trasplante. No solo de riñón, de médula ósea, de hígado, de intestino. Y te estoy hablando desde niños que tienen 5 o 6 años a personas que pueden tener 85 y 92 años. O sea, esto y son muchas categorías. Vamos, tenis, natación, triatlón, boliche, tiro de arco, baloncesto. O sea, no terminamos. Entonces, me invitan y yo les digo, mira, yo he hecho ejercicio toda la vida, yo bailé desde muy pequeña, pero ¿qué voy a hacer? Y en ese momento hacía ciclo, que es cycling indoor. Y preguntándole a mis instructores, les dije, miren, existen estos y me están invitando y a mí me encantaría ir para conocer a toda esta gente que me ha ayudado, que me ha seguido. Y creo que además me vendría muy bien. Me vendría muy bien. Yo quiero conocer a todas estas personas que han pasado por esto. Pues voy a correr. Y mis instructores me dijeron, Erika, te vas a aburrir. Y yo, ¿qué más hay? Pues me fui a lo más difícil y dije, triatlón. Wow. Pues en 2 meses no me dediqué a otra cosa más que a comer, dormir, nadar, correr, dormir, más que eso, ¿no? Gracias a Dios las cosas se acomodaron, me voy, pero yo me voy a qué bien me va a quedar, me voy a Málaga unos días, conozco a esta gente en el 2017. 2017. Conozco a esta gente tal y de repente gano. ¿Medalla de plata? Sí, pero ¿sabes qué? Ni siquiera la medalla me importa. Es que lo que realmente gané yo ahí, en esa experiencia donde te estoy contando, que a los 20 años me dijeron que tenía 2 meses de vida y de repente estar en estas competencias donde tú llegas al aeropuerto, nadie te conoce y ven que traes un uniforme de deportista y llegan y te abrazan, porque son los trasplantados y porque hay un nivel de empatía. Una comunidad. De otro nivel, claro. ¿no? Entonces, esta experiencia de vida que yo, gracias a Dios, estamos platicando hoy esta historia, pero ¿tú sabes cuántas historias hay allá? No, bueno. Entonces, los juegos se hacen, por supuesto, para fomentar la calidad de vida en los trasplantados, pero principalmente para fomentar la donación de órganos. Eso fue en 2017. En el 2017. Pero si usted cree que ya sabe todo y ya vio todas las penalidades que ha sufrido Erika Kaiser, 2019, otra vez. Otra vez, pero con una pequeña diferencia. Entrenando un mes antes de los Juegos, que en esa ocasión fueron en Newcastle, apenas el 17 de agosto, me caigo de la bicicleta entrenando en Desierto de los Leones. Te comentaba que lo peor que me había pasado había sido la hemodiálisis. No, lo peor que me había pasado totalmente es el haber estado consciente en ese accidente donde me quedé sin frenos, en una bajada de 6 curvas a toda velocidad y un tope me saca volando, me arrastra 20 metros y quedo así. Donde nuevamente soy la más agradecida porque ese circuito son coches subiendo y bajando y del otro lado un barranco. Sí. Y no venía nadie, ni te sí fuiste venía. al barranco. No, sí venían, ¿Sí? Sí venían. Pero imagínate, por eso te digo, ha sido el miedo más grande que he vivido. Una cosa espantosa. Pero ¿Te diste cuenta de que no traías frenos? Claro, no, me di cuenta, yo ya rezaba, yo ya sabía que ya, o sea, y en ese momento no piensas, en ese momento, porque ya ahorita, en este momento digo, bueno, ¿por qué no me aventé para acá? ¿Por qué no hice? No, pues es que en ese momento estás viéndolo y era una velocidad horrible. El punto un mes es que antes de los Juegos. Un mes antes. ¿Y qué te pasó? Me quedo en el piso, llegan, me ven y yo decía, tengo atorado aquí algo, es que lo tengo atorado, pero había tanta adrenalina que nada más como que lo sentía atorado, pero no me dolía. Hablan a las ambulancias, me dicen no la levanten, de repente me vendan de aquí para acá como momia para no moverme y pensaron que tenía el brazo zafado y yo dije como en las películas, me lo van a acomodar y ya, ¿no? Bueno, entonces me sientan y cuando me sientan las rodillas empiezo a ver que tengo mojado y les digo, no, ya vámonos. Y me dicen, no, te tenemos que revisar. Y yo, no, es un rasponcito. Y cuando me levantan los leggings, así, borbotones de sangre, estaba toda raspada, tengo unas quemadas, aquí, o sea, en un momentito.
Llegó la ambulancia, nos vamos, me ven y tenía una fractura de clavícula y a veces la clavícula se rompe así. Estaba rota así, así y estaba cabalgada. Entonces, esta parte complicada, me ven los médicos y me dicen, te tenemos que operar, pero traes mucho trauma. Tu cuerpo está en shock, hay que esperar. Y nuevamente, no he podido conseguir un seguro, entonces pues ahora a conseguir todo para poderme operar. Entonces el accidente fue el 5 de julio y mi cumpleaños el 7 de julio y me operaron hasta el 10 de julio. Entonces fueron esos 5 días, me operan, me ponen una placa y 5 tornillos y tuve la gran fortuna de que me operara Gabino Gómez Montt, quien es un excelente doctor y está aquí probadísimo y él es triatleta. Entonces me opera y pues faltaba un mes para la competencia, ¿no? Y yo desde el principio en cama, en urgencias, con las heridas expuestas, le pregunté, Gaby, ¿no puedo ir a los Juegos? Y me dijo, sí, no vas a poder entrenar, pero sí. Y todo el mundo se infartó. Y dijeron, ¿cómo le dicen eso a Erika? Sí, claro. Si la estamos viendo que no va a poder ni caminar de aquí a allá, por Dios. Y pudo. Y te trajo una medalla más. Además. No la de plata, ni la de oro. No, pues de bronce, pero pues bueno, algo es algo. Pero fíjate, esa sonrisa, Erika, habla, y la forma en que nos has explicado aquí en Expedientes TVC toda tu travesía, habla de la enorme pasión, del empuje, del sí se puede, que nos hace mucha falta a todos. Y ¿sí? eso, además, créeme, siempre lo comparto, ¿no? No hace falta que tengas un accidente, que tengas una enfermedad, que tengas un diagnóstico de estos. No hace falta realmente para que nosotros valoremos lo que tenemos, lo que somos, el poder que tiene nuestra mente y la fuerza y la voluntad, la gran diferencia que pueden hacer en la vida de cualquier persona. Déjame por último, Erika, el tiempo se nos va encima. ¿Qué le dices a la gente para que entremos en esta cultura tan necesaria de la donación? Primero que nada, que me encantaría poder transmitirles de verdad mi agradecimiento, porque creo que eso es la base de todo, ¿no? Y el hecho de que yo esté aquí, justamente me dices, ¿no, Erika? Tú ahora haces, sí, gracias a Gaby, a toda la ayuda que he recibido por parte de muchas personas, a lo bien que me fue en los Juegos, no, todo eso no es para mí, eso es para las demás personas. Y eso es para dar un claro ejemplo de que un acto como la donación de órganos, que para mí es el acto de amor más grande que existe, puede generar realmente un impacto muy importante en la vida de alguien más. Y no solamente hablando de quien recibe un órgano, sino de quien lo da. Erika Kaiser. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí en Expedientes TVC, que esperemos no sea la última y la próxima con la de oro, ¿eh? Oh, sí. La próxima aquí con la de oro. ya grabado. Ya en 2 años, Houston. Ah, pues perfecto. Ya estoy mentalizada y que no me voy a caer en esta ocasión un mes antes. Muchas gracias por compartirnos y por dar la información que tanto nos hace falta. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo Expedientes TVC.